Los guardianes de la noche en la mitología japonesa. Bienvenidos a un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, el enigmático universo de los Youka de Japón. Desde criaturas traviesas que juegan con los humanos hasta espíritus vengativos que acechan en la oscuridad, los Youka son reflejos de nuestros miedos, creencias y tradiciones. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras exploramos las leyendas que rodean a estas criaturas míticas, su origen en el folclore japonés y cómo han influido en la cultura moderna. ¿Estás listo para descubrir qué secretos se esconden? Empecemos. Kappa. El Kappa es una criatura mitológica del folclore japonés, generalmente representado como un ser acuático con forma humanoide, de aproximadamente la estatura de un niño. Su piel es verde o azulada, y su cuerpo es anfibio, con una concha similar a la de una tortuga en la espalda. Uno de sus rasgos más distintivos es un cuenco en la parte superior de su cabeza, que contiene agua, su fuente de poder. El origen del Kappa se remonta a tiempos antiguos en Japón, donde se le consideraba un espíritu protector de los ríos y fuentes de agua. Su nombre se deriva del término kabako, que significa niño del río. A lo largo de los siglos, las historias sobre el Kappa evolucionaron, y la criatura se transformó de un espíritu benigno a uno más travieso y peligroso. Según la leyenda, los Kappas son conocidos por atraer a los humanos al agua, especialmente a niños, y, en ocasiones, intentan ahogarlos. Sin embargo, también se dice que tienen un fuerte sentido del honor. Si alguien logra hacer que un Kappa se incline y se derrame el agua de su cuenco, el Kappa se convierte en un sirviente leal. Una historia popular cuenta cómo un Kappa, llamado Kappa no Kiyouchi, se enamoró de una chica humana y la protegió de otros Kappa maliciosos. A cambio, ella le enseñó a cultivar arroz, lo que permitió al Kappa obtener sustento sin necesidad de asustar a los humanos. Hoy en día, el Kappa sigue siendo una figura popular en la cultura japonesa. Se encuentra en diversas formas de entretenimiento, como manga, anime y videojuegos. Las representaciones modernas suelen resaltar su carácter cómico travieso, distanciándose de sus orígenes más peligrosos. Además, el Kappa es a menudo usado como símbolo de advertencia para que los niños no se acerquen a ríos y lagos peligrosos. Festivales y eventos en algunas localidades de Japón celebran la leyenda del Kappa, y se han creado estatuas y amuletos para traer buena suerte y proteger a los viajeros. La figura del Kappa continúa fascinando tanto a japoneses como a personas de todo el mundo, manteniendo viva su leyenda en la cultura contemporánea. Tengu. Los Tengu son seres mitológicos del folclore japonés, reconocidos como espíritus poderosos que habitan en las montañas y bosques. Se les representa generalmente con características humanoides, pero con rasgos de pájaro, como alas, plumas y un rostro que suele ser rojo y con una larga nariz o, en versiones más antiguas, con un pico. Tradicionalmente, se les asocia con habilidades sobrenaturales y conocimientos marciales, especialmente en la espada y el combate cuerpo a cuerpo. El origen de los Tengu se remonta a influencias tanto del budismo como del sintoísmo, pero también con influencias del folclore chino. En los textos más antiguos, su nombre, Tengu, proviene del término chino Tiangou, perro celestial, aunque su apariencia evolucionó con el tiempo hacia la imagen mitad pájaro, mitad hombre, que es más familiar hoy en día. Inicialmente, los Tengu eran vistos como espíritus maliciosos que causaban disturbios en el mundo humano, desafiaban la autoridad de los templos budistas y ponían a prueba a los monjes. Las leyendas sobre los Tengu son diversas y fascinantes. Una de las más famosas cuenta la historia de Sohobo, el rey de los Tengu, que vivía en el monte Kerame. Sohobo era un maestro del arte de la espada y la estrategia, y se dice que enseñó al famoso guerrero japonés Minamoto no Yoshitsune el arte del combate, dándole una ventaja inigualable en la guerra. Aunque a menudo son considerados maliciosos, en algunas leyendas también aparecen como protectores de los bosques y guardianes de antiguos secretos. En la cultura contemporánea, los Tengu siguen presentes en el arte, la literatura y el entretenimiento. Son comunes en representaciones teatrales, mangas y animes, y aparecen en festivales tradicionales en Japón, donde se honra su figura como guardianes de las montañas.
la fascinación moderna con los Tengu refleja tanto su lado espiritual como su poder marcial, lo que los convierte en figuras icónicas en la cultura popular japonesa y en la visión de la naturaleza como un lugar misterioso y lleno de espíritus. Yuki Onna. Yuki Onna, también conocida como la Mujer de la Nieve, es un espíritu o ikai del folclore japonés. Su figura es etérea, una hermosa mujer de piel pálida como la nieve, cabello largo y oscuro, y una presencia fantasmal. Suele aparecer en paisajes invernales, vestida con un kimono blanco, deslizándose sin dejar huellas en la nieve. A pesar de su belleza, su naturaleza es peligrosa y despiadada, ya que es conocida por causar la muerte de aquellos que se cruzan en su camino, generalmente por congelarlos con su aliento helado o atraparlos en tormentas de nieve. El mito de Yuki Onna se remonta a las tradiciones orales y cuentos populares de Japón, específicamente en las regiones montañosas donde los inviernos son particularmente fríos y largos. En estas áreas, las leyendas comenzaron a florecer como una forma de explicar las muertes repentinas de viajeros atrapados en tormentas de nieve. Con el tiempo, estas historias tomaron forma y se establecieron en el folclore japonés. Algunas versiones más antiguas describen a Yuki Onna como el espíritu de una mujer fallecida durante una tormenta de nieve, condenada a vagar eternamente en el mundo de los vivos. En otras interpretaciones, ella es un tipo de deidad o espíritu natural que personifica el poder incontrolable y mortal del invierno. Una de las historias más populares sobre Yuki Onna cuenta la historia de un joven leñador llamado Minokichi y su maestro Mosaku. Durante una tormenta de nieve, los dos se refugian en una cabaña. Esa noche, Yuki Onna aparece y mata a Mosaku al congelarlo con su aliento. Sin embargo, cuando va a matar a Minokichi, queda impresionada por su juventud y belleza, y le perdona la vida bajo la condición de que nunca hable de lo sucedido. Años después, Minokichi se casa con una hermosa mujer llamada Oyuki. Un día, mientras hablan, Minokichi menciona a Yuki Onna, revelando inadvertidamente su secreto. Oyuki se revela como Yuki Onna, y enfurecida por su traición, se prepara para matarlo, pero una vez más lo perdona, esta vez debido a sus hijos, y desaparece para siempre. Yuki Onna sigue siendo una figura fascinante en la cultura japonesa moderna, apareciendo en diversas formas de arte, cine, anime y manga. Es una de las ikai más reconocidas y emblemáticas, siendo un símbolo del peligro y la belleza del invierno. En la cultura popular, a menudo se la presenta como un espíritu melancólico atrapado entre el deber de su naturaleza fantasmal y su deseo de humanidad. Algunos ven a Yuki Onna como un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de cómo el invierno puede ser tanto hermoso como letal. En las regiones rurales de Japón, las historias de Yuki Onna aún se cuentan para advertir a los viajeros sobre los peligros de las tormentas de nieve, manteniendo viva la leyenda en la era moderna. Tenuki. El Tenuki es una criatura mítica japonesa, representada como un mapache perro con poderes sobrenaturales y un carácter travieso. En la cultura popular, es famoso por su capacidad para cambiar de forma, engañar a los humanos y su simbolismo como portador de la buena suerte y prosperidad. A menudo, se le retrata con una barriga prominente, ojos grandes, una botella de sake, y un sombrero de paja. El Tenuki ha sido parte del folclore japonés desde tiempos antiguos. Sus raíces se encuentran en las leyendas de las regiones montañosas de Japón, donde los aldeanos lo consideraban una criatura mística que habitaba los bosques. En los textos antiguos, como el Kojiki y el Nihonshoki, los Tenuki eran mencionados como espíritus de la naturaleza con el poder de cambiar de forma y jugar trucos a los humanos. A lo largo del tiempo, su imagen evolucionó, pasando de ser una criatura temida a un símbolo de prosperidad y alegría. Una de las leyendas más famosas del Tenuki es la historia de Shibaemon Tanuki, un espíritu travieso que vivía cerca de un templo. Este Tenuki solía engañar a los monjes y aldeanos con sus transformaciones, haciéndose pasar por humanos, objetos e incluso figuras divinas. Sin embargo, también se le atribuía un buen corazón, ayudando a aquellos en problemas y protegiendo su territorio de otros seres malignos. En algunas versiones de la leyenda, el Tenuki se arrepiente de sus travesuras y ofrece protección al templo, convirtiéndose en su guardián espiritual. Hoy en día, el Tenuki sigue siendo una figura popular en la cultura japonesa. Se pueden ver estatuas de Tenuki en tiendas, restaurantes y hogares, ya que se le asocia con la buena suerte, el éxito en los negocios y la protección. Además, en la literatura y el cine, como en la famosa película animada Pan Poko de Estudio Ghibli, los Tenuki son retratados como criaturas que luchan por preservar la naturaleza frente al desarrollo humano.
Aunque su imagen ha suavizado a lo largo del tiempo, el Tenuki sigue siendo un símbolo del engaño astuto, la diversión y la fortuna en Japón. Kitsune. El kitsune es una criatura mítica del folclore japonés, representada como un zorro con habilidades mágicas. Según la tradición, estas criaturas son extremadamente inteligentes y longevas, desarrollando habilidades sobrenaturales a medida que envejecen. Entre sus poderes se incluye la transformación en humanos, la capacidad de crear ilusiones, controlar el fuego y, en algunos casos, influir en los pensamientos de las personas. El mito del kitsune tiene sus raíces en el sintoísmo, la religión nativa de Japón. Se cree que estas criaturas son mensajeros del dios Inari, deidad del arroz, la fertilidad y el éxito. Los zorros en la vida real eran comunes cerca de los campos de arroz, por lo que pronto fueron asociados con la protección de las cosechas y venerados por los campesinos. La figura del kitsune se asoció no solo con Inari, sino también con espíritus de la naturaleza, y Ikai, capaces de actuar como guardianes o tricksters, dependiendo de su alineación moral. En la mitología japonesa, los kitsune pueden ser tanto benévolos como malévolos. Una de las leyendas más famosas cuenta la historia de una mujer que era en realidad un kitsune disfrazado. Se enamoró de un hombre humano y vivió felizmente con él durante años, hasta que su verdadera naturaleza fue descubierta. Aunque ella lo dejó, la historia de su amor trágico es un símbolo del poder transformador de los kitsune y de su capacidad de vivir entre los humanos. Otras leyendas describen a los kitsune como traviesos, engañando a los hombres para obtener lo que desean o simplemente para entretenerse. Cuantos más años tienen, más colas poseen, siendo 9 el número máximo que simboliza sabiduría, poder y divinidad. Hoy en día, los kitsune siguen siendo una figura importante en la cultura japonesa, apareciendo en el arte, la literatura, el cine y los videojuegos. Son representados en todo, desde series de anime y mangas hasta videojuegos populares, como un símbolo de misterio y poder. En el mundo moderno, los kitsune también han sido reinterpretados en la cultura pop occidental, apareciendo en series de televisión y películas que exploran la mitología asiática. Los santuarios de Inari todavía existen por todo Japón, donde las estatuas de zorros y ofrendas a los kitsune son comunes. Además, en la sociedad contemporánea, los kitsune han llegado a simbolizar la dualidad de la naturaleza humana, la capacidad de hacer el bien y el mal, y el poder transformador de la vida misma. Jorgumo. El jorgumo es una criatura mitológica de la cultura japonesa, conocida como un ikai o espíritu sobrenatural que tiene la habilidad de transformarse en una mujer hermosa para atraer a sus víctimas. Su nombre se puede traducir como mujer araña seductora, reflejando su naturaleza engañosa y letal. Generalmente, se describe con la capacidad de cambiar su forma entre una gigantesca araña dorada y una seductora mujer joven, acechando a hombres desprevenidos. El jorgumo tiene su origen en el folclore japonés y está vinculado a una especie de araña real llamada Nepila clavata, una araña tejedora dorada común en Japón. Según la leyenda, cuando estas arañas alcanzan los 400 años de edad, obtienen poderes sobrenaturales, incluida la capacidad de adoptar una apariencia humana para cazar a sus presas, normalmente hombres que son seducidos y luego atrapados en su red mortal. Una de las leyendas más famosas del jorgumo proviene de la región de Izu, donde se dice que una vez habitó en una cascada llamada Hren. Se cuenta que cuando un hombre solitario se acercaba a la cascada, una bella mujer aparecía, lo seducía y luego lo atraía hacia su trampa mortal. Una vez atrapado, el hombre era devorado lentamente por la mujer araña. En algunas versiones, el jorgumo también toca un biwa, un laúd japonés, para hechizar a sus víctimas antes de atacarlas. Los aldeanos, aterrados por estos incidentes, colocaban advertencias en los alrededores, temerosos de caer en sus redes. Hoy en día, el jorgumo sigue siendo una figura popular en el folclore y la cultura pop japonesa, apareciendo en mangas, animes, películas y videojuegos. Su imagen representa los peligros del engaño, la seducción y el poder oculto de lo sobrenatural. El mito del jorgumo también se utiliza como símbolo de advertencia contra los peligros ocultos bajo la belleza aparente, lo que resuena en la cultura moderna. En los festivales locales, a veces se recrea la leyenda a través de danzas y obras teatrales, manteniendo viva la historia de esta temida y misteriosa criatura. En la cultura global, el jorgumo es visto como una metáfora sobre la dualidad de las apariencias, explorando el contraste entre la belleza externa y los oscuros secretos internos. Rokurokubi. El Rokurokubi es un ikai del folclore japonés que se caracteriza por su habilidad de estirar su cuello de forma extraordinaria, a menudo convirtiéndose en una figura aterradora durante la noche.
Aunque durante el día pueden parecer personas normales, al caer la oscuridad, su verdadero aspecto se revela, su cuello puede alargarse y contorsionarse, a veces incluso de forma grotesca. En algunas versiones, se les describe con la capacidad de volar o aparecer y desaparecer a voluntad. El origen del Rokurokubi se remonta a antiguas leyendas japonesas, y su nombre se traduce como doble de cabeza o cabeza que gira. Se cree que su historia está vinculada a una combinación de creencias sobre espíritus y demonios, con un enfoque en la transformación y la dualidad de la naturaleza humana. Según algunas tradiciones, los Rokurokubi son seres humanos que han sido maldecidos o que han pasado a ser Ikai por sus acciones egoístas o deshonestas. Una de las leyendas más conocidas sobre el Rokurokubi cuenta la historia de un hombre que se encuentra con una hermosa mujer en la noche. Atraído por su belleza, la sigue, solo para descubrir que, al caer la noche, su cuello se alarga y su rostro se vuelve monstruoso. En otras versiones, los Rokurokubi pueden ser traviesos, asustando a los incautos o espiando a los hombres mientras duermen. Sin embargo, también hay relatos más benignos donde estos seres, al regresar a su forma humana al amanecer, llevan una vida normal, solo siendo conscientes de sus habilidades sobrenaturales durante la noche. Hoy en día, el Rokurokubi sigue siendo un personaje popular en la cultura japonesa, apareciendo en mangas, animes, películas y videojuegos. Su figura a menudo se utiliza para explorar temas de dualidad, la lucha interna entre lo humano y lo monstruoso, y la capacidad de cambiar de forma. Además, su historia resuena en la cultura moderna como una metáfora sobre el lado oculto de las personas, la naturaleza de la apariencia y el miedo a lo desconocido. En festivales y eventos culturales, los Rokurokubi pueden ser representados en obras de teatro y danzas, manteniendo viva la tradición del folclore japonés y su rica mitología. Yurei. Los yurei son espíritus en la mitología japonesa que representan las almas de personas que han muerto con sentimientos de angustia, tristeza o ira. Se les describe comúnmente como figuras fantasmas, con ropas blancas, típicamente un kimono, y cabellos largos y desordenados. Su apariencia suele ser etérea, con una falta de rasgos definidos, lo que les confiere un aspecto espectral y ominoso. A menudo se dice que flotan en lugar de caminar, simbolizando su estado intermedio entre la vida y la muerte. El concepto de yurei se remonta a las creencias budistas y sintoístas de Japón. Se cree que las almas de los muertos pueden quedar atrapadas en el mundo de los vivos si no han recibido un entierro adecuado o si han muerto en circunstancias trágicas. La palabra yurei se traduce literalmente como alma inquieta o espíritu errante, lo que indica su incapacidad para encontrar la paz en el más allá. Las raíces de estas creencias se encuentran en la idea de que el ciclo de la vida y la muerte está lleno de emociones y que las almas pueden necesitar la ayuda de los vivos para alcanzar la tranquilidad. Una de las leyendas más famosas sobre yurei es la de Okiku, una sirvienta que fue injustamente acusada de robar un plato de preciosas cerámicas. Su amo, en un acto de furia, la mató y arrojó su cuerpo a un pozo. Se dice que, después de su muerte, su espíritu regresó para atormentar a su asesino. En las noches, el yurei de Okiku se podía oír contando los platos en voz alta, llegando a un número que simbolizaba el robo que nunca cometió. Este mito ha sido representado en diversas obras de teatro kabuki y películas, reflejando la angustia de las almas que buscan justicia. Hoy en día, los yurei siguen siendo una parte importante del folclore japonés y de la cultura pop. Aparecen en películas de terror, manga, anime y literatura, a menudo como símbolos del luto, la venganza y la injusticia. El concepto de yurei ha evolucionado, y muchos relatos modernos exploran sus historias personales, tratando de comprender su sufrimiento y lo que los mantiene ligados al mundo de los vivos. Además, los festivales de Obon, un evento tradicional japonés que honra a los espíritus de los ancestros, destacan la importancia de los yurei, ya que es un momento en que se cree que las almas de los muertos regresan a visitar a sus familiares. Esto crea un espacio de respeto y reflexión sobre la muerte, el duelo y la memoria, perpetuando la relevancia de los yurei en la cultura contemporánea. Noppera-be. El Noppera-be, conocido como el fantasma de rostro liso en el folclore japonés, es un tipo de Ikai que se caracteriza por su apariencia de humano, pero con una cara completamente lisa, sin rasgos distintivos. A menudo se representa como una figura alta y delgada, vestida de manera simple, que puede parecer completamente normal hasta que uno se da cuenta de la falta de ojos, nariz y boca. Esta ausencia de rasgos faciales es lo que provoca un profundo sentimiento de inquietud y miedo en quienes se encuentran con él. La leyenda del Noppera-be se remonta a épocas antiguas en Japón, y su origen se entrelaza con creencias sobre espíritus y fantasmas.
Algunos relatos sugieren que este Ikai puede ser el espíritu de una persona que ha sufrido una gran tristeza o pérdida, lo que le ha llevado a adoptar esta forma como un reflejo de su vacío emocional. Otros cuentos indican que el Nopperabé podría ser una manifestación de la naturaleza cambiante y caprichosa de los Ikai, simbolizando la dualidad de la existencia humana. Una de las leyendas más conocidas sobre el Nopperabé involucra a un viajero que se encuentra con un extraño en un camino solitario. Este extraño se le aparece como una persona común, pero cuando el viajero se acerca, se da cuenta de que su rostro es completamente liso. Asustado, el viajero intenta huir, solo para descubrir que el Nopperabé puede tomar la forma de cualquier persona que haya conocido, causando aún más terror. En otra versión, se narra que una madre y su hijo se encuentran con un Nopperabé, y cuando el hijo se da cuenta de la apariencia sin rasgos, se desmaya del miedo. La leyenda enfatiza el efecto perturbador de encontrarse con lo desconocido y lo inquietante. En la actualidad, el Nopperabé ha mantenido su relevancia en la cultura japonesa, apareciendo en películas, series de anime, manga y videojuegos. Su figura se utiliza a menudo como símbolo de lo desconocido y lo inquietante, explorando temas de identidad y la naturaleza de la percepción. También se han creado obras de arte y literatura que reinterpretan al Nopperabé, fusionando su historia con elementos modernos. Además, el Nopperabé ha sido objeto de investigaciones y análisis en el ámbito de la psicología y la cultura, donde se considera un reflejo de los miedos contemporáneos sobre la autenticidad y la identidad en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas. Su presencia en festivales de Ikai y en el ámbito del horror japonés mantiene viva la leyenda, recordando a las personas la rica tradición de mitos y leyendas que forman parte de la cultura japonesa. Yame. El Ikai Yame, también conocido como el dios de la montaña, es una entidad del folclore japonés que representa tanto la naturaleza majestuosa como sus aspectos temibles. Se le describe como un espíritu montañoso que puede adoptar diversas formas, a menudo enigmáticas y aterradoras. Con frecuencia se le asocia con los bosques y las montañas, y su presencia se siente en la tranquilidad y el silencio que reina en estos lugares. El origen del Ikai Yame se remonta a las antiguas creencias sintoístas y a las tradiciones que veneran a los espíritus de la naturaleza. Las montañas en Japón son consideradas sagradas, y se creía que estaban habitadas por deidades que protegían a los pueblos cercanos. Con el tiempo, estas deidades evolucionaron en figuras más complejas como los Ikai, que representan tanto la protección como el peligro que puede representar la naturaleza desatada. Una de las leyendas más famosas sobre el Ikai Yame habla de un viajero que, al perderse en una montaña, fue guiado por una figura misteriosa que apareció entre la neblina. Esta figura, que representaba al Ikai, lo condujo a un claro donde le ofreció una elección: podría seguir su camino hacia la seguridad, o quedarse y disfrutar de la belleza de la montaña, pero a un costo. Aquellos que eligen quedarse se convierten en parte del espíritu de la montaña, nunca regresando a su hogar, pero alcanzando una paz eterna en la naturaleza. Hoy en día, el Ikai Yame sigue siendo una figura fascinante en la cultura popular japonesa. Ha sido representado en películas, anime y manga, donde su carácter es explorado de diversas maneras. Muchos aún sienten una conexión espiritual con las montañas, y el respeto hacia los Ikai sigue presente en festivales y tradiciones. Además, el interés por la mitología japonesa ha crecido a nivel internacional, y el Ikai Yame se ha convertido en un símbolo del misterio y la belleza de la naturaleza en la cultura japonesa contemporánea. El Ikai Yame encapsula la dualidad de la naturaleza, su belleza cautivadora y su potencial destructivo. Su legado continúa inspirando historias y reflexiones sobre el respeto por el medio ambiente y el espíritu de los lugares que habitamos. La fascinación por este Ikai resuena tanto en Japón como en el mundo, recordándonos la importancia de la conexión con la naturaleza y sus misterios. Akaname. El Akaname es un youka japonés, una criatura sobrenatural que se caracteriza por su aspecto peculiar. Tiene una apariencia humanoide, con una piel de color verdoso o marrón, ojos grandes y una lengua larga y gelatinosa. Su comportamiento es inquietante, ya que se dice que se alimenta de la suciedad y los desechos acumulados en los baños y en los rincones de las casas. Se le representa a menudo como un ser que se agacha, usando su lengua para lamer la suciedad, lo que provoca una sensación de asco y repulsión. El Akaname tiene sus raíces en el folclore japonés y se menciona en textos antiguos como el Konhaku Negeteri, una colección de cuentos del periodo Han. Su nombre se traduce literalmente como lama de la suciedad, lo que refleja su naturaleza. Se cree que su origen está vinculado a la necesidad de las personas de mantener la limpieza y el orden en sus hogares, simbolizando las consecuencias de la negligencia en la higiene.
Según la leyenda, el Akaname habita en casas que están descuidadas y sucias, especialmente en baños. Se dice que puede aparecer si una persona es perezosa o descuida la limpieza de su entorno. Se cuenta que, durante la noche, el Akaname se desliza por las paredes, buscando lugares sucios para alimentarse. Si alguien se encuentra con él, puede ser testigo de su repulsiva alimentación. En algunas versiones, se cree que el Akaname trae mala suerte a aquellos que lo ven, recordándoles que deben cuidar su hogar y mantener la limpieza. Hay historias en las que el Akaname se convierte en una especie de advertencia para los niños que no limpian su habitación o para los adultos que descuidan su higiene. Este Youka actúa como un recordatorio de que la limpieza y el orden son importantes en la vida cotidiana. En la actualidad, el Akaname sigue siendo una figura popular en la cultura japonesa, especialmente en el ámbito del manga y el anime. Su imagen ha sido reinterpretada en diversas formas, desde personajes cómicos hasta representaciones más aterradoras en historias de terror. A menudo se utiliza para simbolizar el miedo a la suciedad y la pereza. Oba. Oba es una criatura mítica del folclore japonés que se asemeja a un espíritu travieso o un youka. A menudo se le describe como un pequeño ser con una apariencia humanoide, que puede tener características como orejas puntiagudas y una gran sonrisa. Se dice que Oba tiene la habilidad de cambiar de forma y que su principal objetivo es jugar y hacer travesuras a los humanos. Aunque su naturaleza es juguetona, puede ser malicioso y causar problemas si se siente amenazado o ignorado. El origen de Oba se encuentra en las tradiciones orales de Japón, donde los youka y espíritus de la naturaleza han sido parte del imaginario cultural desde tiempos antiguos. La palabra Oba puede derivar de ba, que se refiere a una hoja de árbol en japonés, sugiriendo una conexión con la naturaleza. En algunas regiones, se le considera un espíritu protector de la vegetación, mientras que en otras se le ve como un ser que causa problemas a quienes no respetan el entorno natural. Una de las leyendas más populares sobre Oba cuenta la historia de un viajero que, al cruzar un bosque, se encuentra con Oba. Este ser, intrigado por el visitante, decide jugarle una broma al ocultar su equipaje. El viajero, confundido y preocupado, comienza a buscarlo, mientras Oba se ríe a sus espaldas. Sin embargo, cuando el viajero muestra un profundo respeto por la naturaleza y pide disculpas a los espíritus del bosque, Oba regresa al equipaje y se convierte en su protector, guiándolo de vuelta a su hogar. En otra versión de la leyenda, Oba aparece en una aldea durante un festival, provocando caos y risas al cambiar de forma y asustar a los niños. Sin embargo, al final del festival, se une a la celebración y es honrado como un espíritu benevolente, mostrando que sus travesuras eran solo para recordar a los aldeanos la importancia de la diversión y la comunidad. En la actualidad, Oba se ha convertido en un símbolo de la conexión entre las personas y la naturaleza en la cultura japonesa. Aparece en diversas formas de arte, literatura y entretenimiento, desde cuentos infantiles hasta videojuegos. Su figura representa la idea de que la naturaleza está viva y que los seres que la habitan merecen respeto. Mokumokuren. Mokumokuren es un youka japonés que se manifiesta como una ventana o una puerta con ojos. Su nombre se traduce como ojos en las ventanas y representa un espíritu que habita en las aberturas de los edificios, especialmente en casas antiguas. Se dice que Mokumokuren tiene una apariencia etérea y que sus ojos pueden observar a los vivos, reflejando curiosidad o, a veces, hostilidad. La presencia de Mokumokuren puede ser percibida como inquietante, ya que sus ojos suelen mirar a los intrusos o a quienes se atreven a interrumpir su espacio. El origen de Mokumokuren se encuentra en el folclore japonés, donde los youka han sido parte de la tradición cultural durante siglos. Esta figura particular se asocia con el concepto de que los objetos inanimados pueden cobrar vida y ser habitados por espíritus. La creencia en Mokumokuren se desarrolló en un contexto donde las casas de madera eran comunes y las ventanas eran a menudo espacios donde ocurrían fenómenos extraños. Las historias sobre Mokumokuren se transmitieron a lo largo de generaciones, convirtiéndose en una advertencia sobre el respeto hacia el hogar y la privacidad. Una de las leyendas más conocidas sobre Mokumokuren habla de un viajero que, al alojarse en una casa antigua, notó que los ojos aparecían en las ventanas. Al principio, pensó que eran ilusiones, pero pronto se dio cuenta de que el youka estaba observándolo. Se dice que, si el viajero no mostraba respeto hacia la casa y sus habitantes, Mokumokuren podía volverse hostil, causando problemas o desastres. Otra historia cuenta que una familia que ignoró a Mokumokuren y no le ofreció respeto en su hogar, comenzó a sufrir infortunios inexplicables. Cuando finalmente decidieron rendir homenaje al youka y reconocer su presencia, los problemas cesaron,
y Mokumokuren se convirtió en un guardián benévolo del hogar. Hoy en día, Mokumokuren sigue siendo una figura relevante en la cultura pop japonesa. Aparece en mangas, animes y videojuegos, donde su naturaleza curiosa y traviesa es explorada de diferentes maneras. El youka se ha convertido en un símbolo de la conexión entre los humanos y los espíritus de las cosas inanimadas, y su presencia es vista como un recordatorio de que el respeto hacia el espacio de otros es fundamental. Yamabiko. Yamabiko es una criatura del folclore japonés, conocida como el eco de la montaña. Se le describe como un espíritu o youka que habita en las montañas y es responsable de repetir los sonidos que se producen en su entorno. A menudo se representa como un ser pequeño y peludo, similar a un mono o un perro, que vive en áreas montañosas y boscosas. Se cree que tiene una personalidad traviesa y juguetona, disfrutando de interactuar con los humanos que se aventuran en su territorio. El origen de Yamabiko se remonta a la mitología japonesa, donde se fusionan creencias sintoístas y budistas. En estas tradiciones, las montañas son vistas como lugares sagrados, y los espíritus que las habitan son considerados guardianes de la naturaleza. Yamabiko, como un eco, simboliza la conexión entre el ser humano y el entorno natural. La idea de que la naturaleza puede responder a las acciones humanas refuerza la relación simbiótica que los japoneses han mantenido con su entorno durante siglos. Una leyenda popular cuenta que, una vez, un viajero en las montañas gritó su nombre al ver un hermoso paisaje. Para su sorpresa, escuchó una voz que repetía su grito. Creyendo que se trataba de un espíritu benevolente, el viajero comenzó a conversar con el eco. Yamabiko, divirtiéndose, respondió a todas sus preguntas, pero siempre con un toque de humor. Sin embargo, si el viajero gritaba con ira o descontento, el eco se tornaba burlón y sarcástico, reflejando la actitud del viajero. Esta leyenda ilustra cómo Yamabiko actúa como un espejo de las emociones humanas y enfatiza la importancia de la armonía con la naturaleza. Hoy en día, Yamabiko sigue siendo un símbolo cultural en Japón, especialmente en la literatura y el arte. Se menciona en cuentos infantiles y se utiliza en la educación para enseñar a los niños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y respetar la naturaleza. Además, el concepto de Yamabiko ha sido integrado en la cultura popular moderna, apareciendo en videojuegos, anime y manga. Gasadokuro. El Gasadokuro es un youka, o criatura sobrenatural, de la mitología japonesa que se representa como un enorme esqueleto humano hecho de huesos de aquellos que han muerto de hambre o en batallas. Su tamaño puede llegar a ser colosal, y se dice que su altura puede alcanzar varios metros. Se le describe como un ser terrorífico que vaga por las noches, produciendo un sonido inquietante similar a un tintineo de huesos. Se alimenta de las almas de los vivos, especialmente de aquellas personas que pasan la noche solas o son incapaces de descansar. El origen del Gasadokuro se encuentra en las creencias populares sobre el más allá y el respeto hacia los muertos en la cultura japonesa. Se dice que estos gigantescos esqueletos son las manifestaciones de los espíritus en pena de aquellos que sufrieron una muerte injusta o que no recibieron el respeto debido en vida. La figura del Gasadokuro surge del deseo de explicar fenómenos inexplicables y de recordar la importancia de honrar a los muertos. Una de las leyendas más conocidas sobre el Gasadokuro cuenta que, después de una guerra, los soldados que morían sin recibir un entierro adecuado se convertían en este monstruo. Se decía que el Gasadokuro buscaba a aquellos que lo habían ignorado en vida, acechándolos y devorando sus almas. Se creía que para evitar el encuentro con un Gasadokuro, era necesario llevar un amuleto o rezar para que los muertos encontraran paz. Otra leyenda popular dice que el Gasadokuro puede hacer que la gente se sienta extremadamente mareada y desorientada. Aquellos que caen en su trampa pueden desaparecer sin dejar rastro. A menudo, se sugiere que el Gasadokuro aparece en lugares donde hubo batallas sangrientas o donde muchas personas han muerto trágicamente. En la actualidad, el Gasadokuro sigue siendo una figura emblemática en la cultura pop japonesa, apareciendo en películas, series de anime, manga y videojuegos. Su representación ha evolucionado, y a menudo se le muestra tanto como un ser aterrador como un símbolo de la tragedia de aquellos que no tienen un lugar en el que descansar.